La Esencia. Sintonízanos por Facebook Live, YouTube y por la FM 102.1. Esto es La Esencia con Flor de Lis. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Flor de Lis y bienvenidos a un nuevo programa más de La Esencia. Hoy tengo un invitado muy especial. Bueno, todos los invitados son especiales en realidad, pero este invitado es una persona que últimamente ha estado por el Perú haciendo unas cuantas giras promocionando su libro. Es un libro que él escribió hace muy poco, en realidad es relativamente nuevo. Es escritor, también es economista y vamos a ver ahí un video de presentación para ver de quién estamos hablando. ¿Qué pasaría si un brujo malero de la cordillera de los Andes tiene en su poder un grimorio maldito y a su vez, como secuaz, un cuy negro de ojos rojos que utiliza en sus peores rituales? Este fue el caso de Hermes Bocanegra, un brujo que provocó una ola de terribles crímenes desde el día que su muerte llegó. ¿Quieres saber más? El Cuy Negro, un cuento del Cuy Negro y otro relato. Niños desaparecidos, sectas ocultas, mujeres misteriosas, libros malditos, brujos maleros, portales astrales, criaturas sobrenaturales, forman un compilado de relatos de horror y de misterio, de supersticiones y asesinatos que se desarrollan en puertos pesqueros y parajes andinos del Perú. ¿Quieres saber más? El Cuy Negro y otros relatos, historias de horror cósmico en el Perú. Bueno, y ahora sí, démosle la bienvenida con unas fuertes palmas a Juan Antonio Álvarez Gavidia que se encuentra hoy acompañándonos. ¡Yeah! Bueno, Juan, ¿cómo estás? Bien, muy agradecido y contento, ¿no? Te agradezco a ti, Flor, por la invitación y al equipo de La Esencia. Bueno, yo estoy muy contento aquí de poder compartir un poco, ¿no? sobre mi libro. Y como bien lo habías mencionado, he estado haciendo un pequeño recorrido por el Perú, promocionando, dando a conocer en diferentes ferias y librerías, ¿no? Un poco sobre el Cuy Negro y otros relatos, que no me quejo, ha tenido una buena apertura en el público, ¿no? Una buena Sí, que la primera tanda se había acabado bastante rápido, ¿no? Sí, pues bueno, en realidad no es mucho lo que he sacado, ¿no? He sacado 1 millar, ya me quedan solo unos 10 libros nada más. Ya, o sea, ya no te queda nada. Claro, casi nada, así es. Ajá. Ya, muy bien, Juan. Bueno, estamos muy felices de tenerte aquí en La Esencia. Vamos a dar ahora una pequeña pausa y regresamos para la entrevista con Juan Antonio Álvarez Gavidia. En RSD avanzamos. Somos RSD Radio, la que te informa y acompaña en tu día a día. Somos RSD Televisión. Somos RSD TV, con contenido audiovisual diverso, noticias, entrevistas, entretenimiento y mucho más. Somos RSD Web, un espacio donde las noticias más importantes surgen a nivel local y regional. Somos RSD Redes, con información que necesitas en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Somos una multiplataforma informativa. Somos RSD, información que sirve. Bueno, ya estamos aquí de regreso y ahora sí, Juan, tienes todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, pero sí en este momento para que nos comentes más acerca de tu ópera prima, que es el Cuy Negro, y también para que la gente sepa que no solamente es un cuento el que está dentro de este libro, sino que son 4 relatos en total. ¿Te parece si lo comentas un poco? Sí, el Cuy Negro y otros relatos es un cuentario, ¿no? Es un conjunto de historias que están entrelazadas entre sí, porque giran en torno al mismo universo, no son cuentos aislados, porque a veces el personaje de una historia se encuentra en otra historia, o un elemento
abarca como 3 cuentos, ¿no? Entonces, cuando uno termina de leer la historia, quizá tiene la sensación de estar leyendo una novela de vidas cruzadas, ¿no? O sea, con esa temática de que hay diferentes capítulos en diferentes personajes, ¿no? Que se llegan a relacionar entre sí. ¿Cuál es la idea de estas historias, pues, ¿no? Aquí yo utilizo mucho el tema de la superstición popular, ¿no? Peruana, ¿no? Utilizo también los miedos, ¿no? Algunas creencias y trato de darle mi toque, ¿no? Un toque un poco de horror cósmico, ¿no? El horror cósmico que es fue creado por Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Entonces, que nos hace sentir de que nosotros somos insignificantes en el mundo, en el universo en sí, ¿no? Y que el universo puede ocultar errores que van más allá de lo que nosotros podamos ver, ¿no? No solamente trata de aparecidos, ¿no? De fantasmas o de monstruos, sino de situaciones que quizás nosotros nunca podamos explicar y que quizá parte de que el hombre pueda tener miedo a lo que desconoce totalmente, ¿no? Entonces ese es el planteamiento de las historias, ¿no? El miedo a lo que es totalmente desconocido y que también va de la mano con muchas supersticiones que ocurren en nuestro país. Ujú. Para el público que no conoce esta parte de ti, tú tienes familiares que son justamente de la sierra, que es el lugar en el cual está inspirado, sobre todo el cuy negro, ¿no? ¿Hay algo por ahí que quisieras comentar sobre qué fue en especial esos personajes o alguna historia que te contaron cuando tú estuviste? Porque tienes un padre que es de Pallasca y tú estuviste ahí justamente visitando Pallasca un tiempo como una manera de investigación para poder escribir tu libro, ¿no? Entonces quisiera saber si hay algún personaje en especial real que exista del cual te hayas inspirado, porque yo sé cuál es, pero quisiera que tú lo digas. Ya. Bueno, de los 4 relatos, justo para el cuy negro, que es el único relato que se desarrolla en la sierra, en Cachina, porque los 3 primeros son de la costa, ¿no? Sí, están ubicados en Chimbote y en Nuevo Chimbote. Pero justo para este último relato traté de ubicar un lugar donde yo quizá me pueda sentir un poco más en confianza con esta zona, y precisamente porque desde pequeño yo escuchaba mucho sobre un personaje llamado Carlos Bocanegra. Mi abuela me contaba, ¿no?, que era un personaje muy malo, una persona muy mala. Yo lo veía como una leyenda, ¿no?, que decía el día que me muera temblará la tierra, y efectivamente cuando murió hubo un terremoto. Entonces todas esas ideas se quedaron en mi cabeza, ¿no? Y ya con el paso de los años vi que mi padre hizo una publicación. Mi padre, bueno, que en paz descanse, ya hace 3 años partió, hizo una publicación en su Facebook comentando airosamente de que un escritor había hablado mal de su bisabuelo, ¿Y ese ¿no? escritor eras tú? No, No, era otra persona. No, este escritor era, no, ya te hablo de hace años. Ya, hace tiempo. Óscar Colchado Lucio, en su libro Cordillera Negra. Ya. En su libro Cordillera claro, Negra claro. menciona a Carlos Bocanegra precisamente también como un personaje malvado, y que era un jarjacha, ¿no? Un jarjacha, un hombre que se transformaba, bueno, mejor dicho, deambulaba su alma en pena, deambulaba como un jarjacha, ¿no? Era un condenado un jarjacha es un ser mitad hombre, mitad llama, ¿no?, que ha cometido muchos pecados. Entonces, supuestamente, según Óscar Colchado, o sea, el personaje Carlos Bocanegra deambulaba, así penaba, y decían, ¿no?, es que había que tener cuidado. Pero ¿qué le había pasado a esta persona? ¿Por qué deambula convertido en una llama por las noches, botando fuego y gritando jar, jar, jar? Entonces, lo que decía el libro de Óscar Colchado es de que se había metido con sus hijas, ¿no? Entonces, por el pecado del incesto, es que se transformaba en jarjacha. Y bueno, antes de que yo me entere de todo esto, a mí me gustaba mucho el tema de las leyendas localistas, el bestiario peruano, ¿no? Y el jarjacha era una de mis criaturas favoritas porque tenía una afinidad o un símil con el hombre lobo universal, ¿no? Porque el jarjacha es un hombre que se transforma en llama en las noches producto de una maldición, y el hombre lobo también es un hombre que se transforma en lobo producto de una maldición, ¿no? Con unos aderezos, hay matices hollywoodenses, pero en esencia antiguamente era eso, ¿no? Era una maldición. Entonces, cuando
mi papá publicó eso, ¿no? De que habían publicado de que su bisabuelo era un jarjacha. Yo me sentí un poco emocionado, ¿no? O sea, no sentí lo que él sintió en su momento, ¿no? Cólera, ira, sino a mí me pareció muy interesante y traté de saber un poco más de esa historia. Y supe que había sido hacendado en Huatauyo. Entonces, para construir el personaje del brujo, ¿no? Procuré de que el descendiente de que sea uno de los descendientes de mi tatarabuelo, Carlos Bocanegra, que en este caso el brujo es Hermes Bocanegra, y se relata en el libro que era nieto de Carlos Bocanegra, el personaje Hermes Bocanegra. ¿Por qué? Precisamente porque se decía muchas cosas de Carlos Bocanegra, ¿no? Que había capturado un duende, ¿no? Que había hecho un pacto con el demonio, y que precisamente cuando murió los demonios salieron a llevárselo, y como él estaba enterrado en un féretro de acero no pudieron, y es por eso que hubo un terremoto, hasta que sus hijos lo sacaron del féretro de acero y pudieron los demonios llevarse su alma. Entonces, toda esa magia, ¿no? Porque efectivamente hubo un terremoto, 6 días después de Carlos Bocanegra me puse a investigar si hubo un terremoto. Es que imagino que por ese motivo las personas tomaron como real, ¿no? Lo que él decía, ¿no? El día que me muera temblará la tierra, y pensaban de que él Que se había cumplido la promesa, ¿no? que efectivamente había hecho un pacto con el diablo. Y tú sabes de que la superstición es muy fuerte hasta ahora, ¿no? Sí. En nuestro país. Y como que eso quedó en el inconsciente colectivo durante años. Entonces, yo, basándome un poco en esta historia, es que yo creo un personaje como el nieto, ¿no? De Carlos Bocanegra. ¿Por qué? Porque Hermes Bocanegra, que es un personaje ficticio, es un brujo malero que utiliza el cuy negro para sus peores rituales, ¿no? Y es ahí donde yo empiezo a crear la historia de este brujo malero, muy anciano ya, que muere una vez que atiende a uno de sus últimos clientes, y su cuy negro de ojos rojos desaparece, ¿no? Y cuando desaparece empiezan a morir una serie de personajes de la localidad o de la zona que tenían como algunas habilidades fuera de lo común, ¿no? Como temas de, pues, algunos eran medios proféticos, algunos tenían el poder de la sanación, ¿no? Como cierto resplandor. Entonces, la comunidad empieza a creer de que es el brujo que se ha transformado en el cuy, o que se ha metido en el alma del cuy y que está asesinando a las personas, ¿no? De alguna u otra manera. Y es ahí como empieza el misterio, ¿no? Si esto de acá solamente es superstición o es algo que realmente está ocurriendo, ¿no? Y yo trato de plantear ambos escenarios al lector, dándole pistas en cada parte que va avanzando la historia. Y ahora justamente que estamos hablando de las supersticiones, que de hecho yo a ti no te considero una persona supersticiosa para nada, pero siento que de alguna manera, en cuanto a la ficción y a las personas que se dedican al arte, aunque crean o no en eso, es una herramienta bastante poderosa que te puede ayudar a crear, porque es algo que te hace desarrollar un montón la imaginación. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Eres supersticioso para empezar? En realidad me fascina la superstición, me fascinan las creencias, porque siento que enriquecen mucho parte de nuestra cultura, ¿no? No te sabría dar una respuesta si creo o no. En la vida me ha enseñado que hay cosas que pueden darse como que no, y que, no sé, yo creo más que todo en las energías un poco. Y bueno, lo que sí me gusta son los matices, pues, ¿no? Los matices de la superstición, lo que se plantea, y crear a partir de ello una historia. Hay, ¿no? como toda una imaginación detrás de eso, ¿no? Ajá, así es. Sí, y obviamente se puede crear bastante a partir de una superstición o alguna leyenda que tú escuchaste. Local, así es. Es muy interesante todo lo que eso engloba. Pero aparte tú también comentas que tú, por ejemplo, para escribir este cuento en específico, tú te has inspirado mucho de Lovecraft, ¿verdad? ¿Sientes que de alguna manera este contexto en el que tú has crecido, porque has crecido con tu abuela, que me dices que te ha comentado sobre estas historias de la sierra, también que tienes un papá que ha sido escritor y que también es de la sierra, sientes que de alguna manera está enlazado con el tipo de lectura que a ti te gusta consumir? Porque a ti te gustan mucho también los libros, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, ¿no? Y toda tu biblioteca está llena de libros de terror, de horror. Bueno, en realidad yo soy un lector muy variado, para serte honesto,
pero sí me he dado cuenta que me gusta mucho la literatura fantástica o épica, ¿no? Mis libros favoritos son La Ilíada, La Odisea, por ejemplo, que Ah, son ya, muy claro. clásicos, ¿no? Y aquí aparecen los dioses, los seres mitológicos. Ujú. Entonces a mí como que me fascina mucho, mucho estas cosas, pues, ¿no? La mitología. eh, pero yo me considero un lector variado, solamente que cuando tú observas mi biblioteca tengo algunos libros de horror que los pongo en vitrina O sea, por los un, primeros que se ven por son un, de... o sea, por un tema estético quizá, Ah. ¿no? Porque sí, me gusta cómo se ve. Pero por Ah, ejemplo... porque los diseños son bastante llamativos, ¿no? Así es, así es, así es. Ajá, por un toque estético, porque sí, eh, antes de conocer a Lovecraft, no era yo muy fan del horror en la literatura, Ujú. ni en el cine, porque las pocas historias que había leído sobre horror me parecían muy simples, muy sencillas. En cambio, Lovecraft te construye todo un universo y como que te invita a querer saber más porque él tiene esta particularidad de hacerlas como de investigación, ¿no? De misterio, ¿no? Claro, por eso que tú también has tratado de ir por ese camino, ¿no? Investigando. Así es, así es, así es. Pero no solamente es Lovecraft, o sea, Ujú. hay influencia de Alan Poe, de Bram Stoker, Ujú. y quizá también de los autores peruanos, bueno, un poco se podría decir de El Ituma de los Andes, de Mario Vargas Llosa, Ujú. que es una novela que se desarrolla en la sierra peruana y que trata sobre 3 desapariciones y que muchos la atribuían a los sapos que se estaban llevando a las personas y otros al terrorismo propiamente, ¿no? Ujú. Entonces hay un matiz ahí entre la realidad y la ficción, que es lo que, perdón, entre la realidad y la superstición, ¿no? Que es algo con lo que también a mí me gusta jugar, ¿no? Entre lo que es real y lo que parte de la superstición, ¿no? Porque si te das cuenta en cada historia hay situaciones reales, ¿no? Por ejemplo, en La Miseria del Tamar, pongo en escena la pobreza, ¿no? Ujú. La miseria de muchas personas que viven en condiciones, ¿no? Muy deplorables, ¿no? Y el abandono de niños pobres, ¿no? Entre otras Claro. cosas. En la segunda historia hablo también de las adicciones, la drogadicción. Hay muchas zonas de Chimbote donde hay muchos gente que depende de eso y sobre todo en ¿Esa es la de la espesura? ¿O en creo... la espesura, La así es. espesura, ¿no? Ajá. Entonces como que pongo en el tapete algunos problemas sociales, Ujú. ¿no? Reales más que todo para generar este universo grotesco donde empiezan a suceder estas cosas que van más allá de los que van por el camino de lo sobrenatural, pues, ¿no? ¿Y hay alguna de estas historias con con la cual tú te sientas identificado, como que sientas que tú eres el que está viviendo? Obviamente hay ficción, ¿no? En cada historia, pero ¿hay alguna en la que tú sientes que eres tú el protagonista de alguna manera de alguna historia? Claro, en realidad en todas las historias De como las que, 4. ajá, yo me siento como, o sea, parte de mí, ¿no? Ujú. Pero trato de crearle también otra personalidad, pero uno va y se imagina, pues conforme va escribiendo, ¿no? Se imagina que es uno de esos personajes para poderle darle un toque más realista a la historia, ¿no? Y quizá a veces aderezas con algunas vivencias o algunas cosas que uno conoce, ¿no? Y por eso es que uno tiene que al menos en las historias que son escritas en primera persona, Ujú. uno tiene que imaginarse que es uno mismo, pues, ¿no? Ujú. Pero ahí le pongo varias particularidades, ¿no? Hay personajes que tienen una personalidad excéntrica, hay otras que tienen una personalidad un poco más huraña, un poco más introvertida. Y yo creo que quizá tengo un poco de todo, ¿no? A veces soy muy extrovertido y a veces soy muy introvertido y como que puedo experimentar eso en mis personajes, ¿no? Y moldearlos de acuerdo a un estado de ánimo en el que yo me he encontrado en diferentes etapas de mi vida. Y es importante también eso para el trabajo, pues, ¿no? De crear un personaje. ¿Sientes, por ejemplo, ya que hablamos de la creación de los personajes, sientes que el hecho de que tú te sientas identificado con, al menos un poco con cada personaje, como que sientas que tú eres ese personaje de alguna manera, hace que
justamente este personaje tenga diferentes matices, como que no sea solamente el bueno, solamente el malo, sino que sea el malo, pero que es malo porque tal vez de niño sufrió ciertos traumas y fue creciendo en un contexto muy difícil, y el bueno no solamente es bueno, sino que tú luego te terminas enterando que es una persona que, no sé, tal vez abandonó a sus hijos, ¿no? Pero generalmente las personas piensan que es buena. ¿Sientes que de alguna manera te hace crear personajes más reales? Bueno, en este caso yo no tanto creo los personajes, o sea, mis personajes no van porque son buenos Ujú. o porque son malos, más bien mis personajes hacen un viaje de la cordura a la locura, ¿no? Hay Ujú. hay una caída en lo que ellos creen o lo que consideran moralmente ético, ¿no? Por ejemplo, en el primer cuento hay un loco que confiesa haber matado a una familia entera porque según él las familias estaban entregando a sus niños a un demonio, ¿no? Ujú. Entonces, al personaje que investiga estos hechos, como que le parece que está totalmente Acuerdo. mal lo que está haciendo Ah, este no, loco. o sea, Claro, al contarle está Ajá, acuerdo, ¿no? así es, así Claro. es. Pero luego, conforme va avanzando la historia, como que él quizá encuentra cierta justificación en lo que el Ujú. loco está haciendo, porque de alguna forma él también está en ese descenso, en esa caída hacia la locura, ¿no? Donde empieza a dejar de creer lo que posiblemente podría ser real, ¿no? Ujú. Qué interesante justo ahora que mencionas esto de la cordura y la locura, porque yo vi en una entrevista que tienes planeado, por ejemplo, para tu próximo libro, que se trate, creo que el título tiene algo que ver con la locura, algo así, La ciudad y los locos. Ah, La Ciudad de los Locos es un proyecto que Ajá. estoy trabajando, pero tengo unos 3 cuentos que sí, que tiene que ver mucho con... Son historias de horror, pero no sobrenatural. Son historias de terror, mejor dicho, ¿no? Donde Ya. el mal se encuentra en las personas, ¿no? O en lo que sucede en el entorno. Ujú. Un poco como de Quiroga, quizá, Ya. de Horacio Quiroga. Pero en lo que sí estoy trabajando ahorita, y estoy por terminarlo, es en un libro de ciencia ficción. Es un libro distópico, posapocalíptico, que se llama, bueno, trata sobre un incendio global, ¿no? Hay un incendio global que ha ocurrido en el país, perdón, en el planeta, ¿no? Hay 3 escenarios o 3 relatos. Una historia que se da 5 años después de este cataclismo, de este incendio global. Hay otra historia que se da durante el incendio global y hay otra historia que se da momentos previos al incendio global, Ujú. ¿no? Entonces es como así lo trato de armar, ¿no? Un poco estas historias de corte, se podría decir, post-apocalíptico, ¿no? Y es en lo que he estado trabajando ahora, y para eso, bueno, me ha influenciado quizá un poco el cine. Tú eh, aparte eres muy cinéfilo, ¿no? sí, un poco el cine y también de algunas novelas, ¿no? De ciencia ficción, Ujú. ¿no? Futuristas. Y bueno, es algo nuevo, ¿no? Es como que me gusta incursionar en temas diferentes, ¿no? ¿En el cine también te gusta la temática de terror, de suspenso, o tienes otras temáticas favoritas? Bueno, para mí el género que más me gusta en el cine es el misterio. Ah, suspenso, ¿no? Sí, Ah, los ya. misterios. O sea, cuando a mí me encantan que las historias al final me sorprendan, ¿no? Que yo crea Mm, que es una cosa y termina siendo otra. claro. Sí. El misterio, me gusta el cine épico también. Ujú. El cine épico. También me gusta el cine de terror. ¿No? Ah, y, y también ciencia ficción y surrealista. Ajá. Sí, justo ahorita que estaba mencionando lo que a ti te gusta, lo del cine, para ver también cómo esto influye en tu proceso creativo. Ujú. Y yo te quería consultar de qué te rodeas o qué es lo que tú sueles normalmente hacer día a día para que esto te nutra en lo que tú haces, que es escribir, de qué te rodeas, cómo te inspiras, qué es lo que procuras mayormente o qué es lo que priorizas hacer en tu día a día para que esto te pueda inspirar, para que en un futuro o lejano o cercano llegues a escribir algo. Ya. Bueno, por un lado está rodearme siempre de buenos libros. Ujú. Trato al menos de leer
a un ritmo de, a veces al mes pueden ser 2, 3 libros, hasta 10, dependiendo pues, ¿no? O a veces solamente un libro al mes. Entonces trato como que tener una disciplina ahí. También con las películas, con el cine. Y no solamente eso, sino tratar de vivir emociones nuevas, ¿no? Situaciones diferentes. Por eso me gusta mucho viajar, ¿no? Claro. A veces, por ejemplo, las historias que estoy creando en este nuevo libro se ambienta una en Ayacucho, otra en Tingo María, y es porque precisamente he viajado a estos lugares y hay Has estado por situaciones ahí. que me generan una capacidad de asombro, ¿no? O sea, Ujú. lo que tiene a veces el escritor es esa capacidad de asombro ante determinadas circunstancias que te hacen crear una idea, ¿no? Una idea y quizá ahí una historia. Y es lo que yo trato de hacer, ¿no? Visitar lugares nuevos, conocer personas nuevas, conocer diferentes formas de pensar y vivir sobre todo experiencias diferentes que me permitan ampliar mi forma de ver el mundo, ¿no? Ujú. Ahora, Juan, tú tal vez es algo que muchas personas desconozcan, pero tú también eres padre, ¿no? Digo muchas personas porque tu libro ya lo conocen a nivel nacional, ¿no? Y no todas esas personas que han leído tu libro saben que tú eres padre. Entonces, quisiera saber si hay algún punto de diferencia entre el Juan que escribía antes y el Juan que empezó a escribir siendo padre. ¿Hay tal vez alguna cierta motivación, inspiración que tengas extra o alguna manera en que esto haya hecho que tu rutina cambie tal vez, porque tal vez antes era distinta a la de ahora? Me refiero específicamente a la escritura, ¿no? Bueno, cuando los cuentos del Cuy Negro, Ujú. los 4 relatos, los 3 primeros los escribí antes que nazca mi hija. Ah, ya. Y el último relato lo escribí casi 4 años después, ¿no? Ujú. 3 o 4 años después. En realidad el rol de padre bueno, al menos para mí ha sido un rol que yo le he dado mucha dedicación, Ujú. porque me gusta hacer bien las cosas y es por eso que quizá descuide un poco el tema de leer o de escribir, ¿no? Si lo escribía lo hacía con tiempo, pero ahora que mi hija está grande, ¿no? Porque ya tiene como 10 años, ya tiene 10 años, perdón, Ujú. eh, como que compartimos lecturas, ¿no? Tratamos de leer en un viaje que tenemos, y yo llevo un libro para ella, Ujú. yo voy leyendo otro libro, o a veces leemos el mismo libro, por ejemplo, ¿no? Entonces como que ya se hace más fácil poder tener esa dinámica de leer más libros, ¿no? Es por eso que ahora ya puedo, ahora mi hija también es más independiente, ¿no? Claro. Y ella por su parte también lo suele hacer, ¿no? Suele leer los libros que al menos yo le digo, ¿no? ¿Qué cosa quisieras leer? Y ella va Ujú. eligiendo, ¿no? Por su cuenta, o a veces elegimos un libro en común. Y ya como que es más divertido y ya me puedo dar más tiempo para escribir. Y pues, para también terminar de responder Ujú. la pregunta, bueno, hay un relato dentro de este nuevo conjunto de cuentos que es del incendio global, que aún no tengo un título definido. Ya. Hay un relato donde se trata de un padre y una hija, pues, ¿no? Ay, qué bonito. O sea, Sí, estás y- inspirado Ajá, en tu propia historia. en algunas situaciones Ujú. que hemos tenido los dos en un viaje. Qué lindo. Ujú. O sea, Dianita está escuchando esto y va a decir, se va a alegrar. Ella sí Ella sabe. Ah, Ah, ya, ya. claro, ella ya sabe. Ajá. Y bueno, aparte de esto, tú eres bueno, no solamente eres escritor, sino que también ya eres economista, pero ya vamos a pasar a ese lado. Quisiera hablar sobre este proyecto que hiciste con algunos amigos hace muchos años atrás, cuando recién habías llegado a Chimbote, creo, después de haber terminado tu carrera en la Universidad de Trujillo, que es Operación Fishland. Em, ¿Cómo fue que empezó este proyecto? Porque claro, tú antes, o sea, eso no es un cuento, no es una obra, era una revista, ¿no? ¿Cómo fue así qué fue lo que te animó a empezar con una revista? Ya. En realidad fue durante mi época universitaria Ah, fue que surgió todo. cuando Fue estabas en Trujillo todavía. cuando viví en Trujillo, Ya. así es. Recuerdo que en una universidad, y porque yo estudié en la UNT y también en la UPN. Y en la UPN como que nos ¿Qué hici- estudiabas en la UPN? Administración y Negocios Ah, Internacionales. ya. Pero hubo un curso donde uno de mis cursos favoritos de lenguaje, el profesor nos hizo crear blogs, ¿no? Y Ujú. hablar sobre temas.
Entonces yo me di cuenta que era fácil tener un blog, ¿no? Que en ese momento estaba de moda, que ahora ya es el TikTok, ¿no? Antes habían muchos bloggers, ¿no? Uno de los Sí. bloggers más conocidos era Busco Novia, ¿no? Ah, Entre sí, otros sí. más. Y ya pues entonces yo me acuerdo que una vez con unos amigos, eh, mientras estábamos conversando en una reunión, ¿no? Le digo, oye, ¿por qué no creamos una página sobre Chimbote, ¿no? Porque en esa época había muy poca información sobre Chimbote o sobre los escritores, escultores, pintores, información turística. Ujú. Había información en las páginas web de las municipalidades, pero en realidad eran también muy incipientes, ¿no? Y la herramienta del blog yo la veía que era una herramienta muy poderosa para empezar a difundir, ¿no? ¿Por qué no creamos algo? Entonces hice una pequeña convocatoria entre algunos conocidos, empecé a investigar otras personas que les gustaba, ¿no? Escribir, que eran pilas, ¿no? Para poder llevar adelante este proyecto. Como que al inicio se convocó a 12, 14 personas, pero quienes finalmente quedaron en el grupo fuimos cuatro chicos. ¿Quiénes eran? Marco Silva, que era un periodista es un periodista del Santa. Bueno, ahorita no ejerce su carrera, ¿no? Actualmente tiene su gimnasio. Renzo también estaba ahí. Renzo Renzo. Lomparte, así es, que es ingeniero de sistemas de la UCB. Y Razú Vázquez, que actualmente se dedica a la fotografía de bodas, ¿no? Que también es de comunicación. Entonces ellos finalmente fueron los que quedaron y empezamos a trabajar, que creían en el proyecto. Y la idea era revalorizar la imagen de Chimbote, ¿no? Generar contenido, ¿no? Que hiciera a los chimbotanos que se hicieran orgullosos de Chimbote. Y se llamó Operación Fishland, ¿no? Fishland por Chimbote, o sea, queríamos tener un término un poco más amigable, ¿no? No tan muy aburrido, porque nosotros éramos chiquillos también, Jóvenes, claro. y muchos en su hi-fi o Facebook en esa época ponían lugar de procedencia, no ponían Chimbote, sino Fishland. Ah, sí, me acuerdo que estaba muy de moda. Entonces, ya pues vamos a ponerle Operación Fishland. Y el título me acuerdo que en su momento pegó. Y sí tuvimos también mucha aceptación por el público, la gente. Hay muchas personas que les gustó bastante el blog y llegamos a tener 2 premios nacionales, ¿no? Como mejor blog de provincias en el 2010 y en el 2011 como mejor blog de arte y cultura. Y todo esto durante la época que estábamos nosotros en la universidad, como universitarios. Wow, o sea, tú venías acá a Chimbote para Claro, yo seguir viajaba con el todos proyecto. todos los fines de semana. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? En ese entonces tendría de 21 por ahí. Ah, 21. ¿Y cuánto tiempo duró este proyecto? Ya, luego, cuando ya terminé la universidad, entonces ya en realidad terminamos casi al mismo tiempo, muchos chicos, y decidimos de que quizá Operación Fishland debía dar un paso más adelante, ¿no? Y sacamos una versión impresa de la revista. En esa época no había muchos anunciantes que creían en lo digital, ¿no? O sea, nosotros en esa época éramos como influencer, pero no lo sabíamos, ¿no? Porque Claro, teníamos los primeros nuestros videos, influencers chimbotanos. teníamos nuestros videos en YouTube, ¿no? Que hacíamos bastantes como bloopers de algunas situaciones, algunas sesiones fotográficas. Pero ya decidimos, no, muchos nos decían hay que hacerlo, hay que concretar esto, pues, ¿no? Entonces dimos el paso, no sé si quizá para bien o para mal, creamos la revista. Fue una experiencia muy bonita, una revista impresa. Aunque quizá creo que tampoco debimos abandonar el tema virtual en ese momento. Darle Lo abandonaron. No era que lo trabajaban a la par. los temas de la revista Ajá. los rebotábamos en la web. Ah, ya. Y bueno, empezamos sacamos 11 números impresos, los números eran temáticos, a la revista le fue bien en su momento, pero ya por el año 2014 hubo una crisis económica acá en Chimbote, que es una de las más fuertes que ha habido. Cayó el precio del cobre, entonces ya no recibimos el canon. En esa época encarcelaron a César Álvarez y bueno, congelaron también el dinero entonces, mejor dicho, incluso la pesca cayó por condiciones oceanográficas. Entonces, los anunciantes no tenían dinero Claro, había para crisis. apostar, así es. Así que bueno, cada uno tomó su propio rumbo y hasta ahí nada más quedó, pues, ¿no? Ya fue del año más o menos del 2009 al 2014
funcionó unos 5 años, pues, ¿no? Operación Fishland, que ahora es un recuerdo bonito para muchas personas. Y toda la información está ahí. A veces algunos quieren saber algo sobre cierto tema y lo encuentran en Operación Fishland, ¿no? En la página web que todavía pueden encontrar ahí la información. Yo me acuerdo mucho que, por ejemplo, en una de las, creo que habrá sido una de las últimas ediciones de Operación Fishland, que justamente entrevistaron a una amiga mía que en ese tiempo había ganado había sido Miss Nuevo Chimbote. Y yo recuerdo bastante esa sesión de fotos y todo eso, ¿no? Creo que esa habrá sido la última, fue con Dalesca, Ah, que más o menos en el fue 2000... el número 6 o 7, creo. Fueron 11 números. Ah, ya, claro. O sea, nosotros hacíamos Ajá. sesiones fotográficas, no recuerdo exactamente esa sesión donde fue, creo que fue en las calles de Nuevo Chimbote, me parece. Ya. Y Juan, ahora ya sí para pasar al tema de tu otra carrera, porque tú eres economista también, lo que a mí me gustaría preguntarte es cómo haces para que una carrera pueda influir en la otra. Por ejemplo, ¿tú sientes que la economía de alguna manera influye en tu oficio como escritor? ¿O sientes que no tiene nada que ver el uno con lo otro? Y yo creo que la literatura más es como un escape a mi carrera. Y incluso lo que hago ahora en mi trabajo, Ujú. ¿no? Porque trabajo para el Estado. Y, pero bueno, es lo que me hace también mantener los pies en la tierra. Y la literatura es un escape para mí, ¿no? Es un escape de este mundo formal en el que yo vivo, me desarrollo. Y la literatura me ayuda a viajar, a conocer nuevos mundos, a explorar nuevas situaciones. Y se podría decir que de esa forma es que me ayuda bastante, ¿no? Y también a construir algunos personajes, O sea, pues, ¿no? porque te da estabilidad económica. ¿A eso te refieres? ¿A que te ayuda bastante? Bueno, entre comillas quizá, Ujú. pero no me refería a eso, me refería a que la literatura me ayuda a escapar de los... Porque a veces una persona que se dedica a algo tiene una rutina, ¿no? Ujú. Yo, por ejemplo, tengo una rutina todos los Ah, días, ya, me claro. levanto a las 8 de la mañana, ¿no? Termino mi Ujú. trabajo 5 de la tarde, ¿no? Y es una rutina diaria, ¿no? Y qué es lo que me ayuda a escapar, ¿no? Hay unas personas que juegan fútbol, ¿no? Van al gimnasio, entre otras actividades. Y yo trato de relajarme escribiendo, ¿no? O leyendo O también, ¿no? leyendo, así Este es. año, ¿cuántos libros has leído? Porque yo cada vez, en cada reunión que he tenido con Juan, lo he visto leyendo un libro diferente. Eso quería Ah, preguntarte, ¿cuál había sido tu meta inicial y has cumplido con esa meta o cuántos libros has leído? la verdad que he perdido la cuenta, pero sí, bueno, más o menos en estos días voy a sacar un recuento de la cantidad de libros que he leído, pero sí es regular, ¿no? Un Hay aproximado. a ver, 15 pueden ser 60 por ahí, más o menos. 60. O sea, Sí. más o menos cuántos libros por mes. Por mes, si son 60, serían unos 5 libros por mes en promedio, ¿no? Aunque ha habido meses en que he leído un libro, ¿no? Y otros meses en los que has leído más de 10. Sí, 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 sí. Sí, lo que pasa es de que también hay libros que te bloquean y hay Ah, libros que te desbloquean, ¿no? ujú. Yo he sentido que me he encontrado con 2 libros que me han bloqueado, ¿no? Que he tratado de leerlos, porque a mí siempre me gusta terminar lo que empiezo, o sea, siempre he sido así. Ujú. Pero esos libros como que no eran para mí, ¿no? Porque a veces el lector también hay cosas que son escritas para cada uno de nosotros, cada persona tiene un cierto interés, ¿no? Y a pesar de que estos libros uno era sobre ciencia ficción, que me gusta la ciencia ficción, y otro libro era sobre terror, como que estaban escritos de cierta manera que sentía que no eran para mí. Entonces yo quería avanzar, 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 y al final me terminé bloqueando porque me demoró mucho tiempo. O sea, al final sí los terminaste de leer o no. Uno no, otro sí, pero creo que he aprendido justo con estas 2 lecturas que hay libros que uno tiene que Sí, dejarlos, soltarlos. soltarlos Eso para sucede. poder avanzar Mm. otros. Hay un libro que me regalaste, Indigno de ser humano, ese libro Ajá. me desbloqueó. ¿Cómo así? ¿En qué sentido? Me desbloqueó, o sea, porque lo leí en 2 días y es un libro ¿Te gustó muy mucho? bueno. Sí, sí, me gustó Ay, mucho. qué emoción. Ese libro le regalé para su cumpleaños. Qué bueno que te haya Sí, sí, gustado. sí, sí, me gustó muchísimo. Y como te digo, hay libros que te bloquean y hay libros que te desbloquean Ujú. también, ¿no? Bueno, en ese sentido, que tú comentas ahora que has leído todos estos
60 libros y que, bueno, al parecer hay algunos libros que te bloquean y otros que te desbloquean. Creo que sucede no solamente con los libros, sino que también sucede con las películas. Una vez, no sé a quién escuché, que dijo que él cada vez que era cinéfilo y que cada vez que iba al cine y veía una película, él trataba de justamente verla hasta el final, pero se dio cuenta una vez de que no todas las películas le iban a gustar y que no iba a dedicarle su tiempo a películas que en el transcurso no le estaban gustando y comentó que una vez fue al cine y se permitió retirarse a mitad de la película porque sentía que no le estaba gustando para nada. Oh. Sí, por eso te digo que sucede hasta en obras de teatro, imagino, ¿no? Que hay gente que se para y simplemente se va. Bueno, en el tema del cine yo soy un poco más exigente. Antes de ver una película veo las calificaciones que tiene, ¿no? Hay páginas, hay calificadoras muy buenas y también veo las críticas. Entonces, Claro. en función a eso, yo hago un peso, ¿no? Si es que veo que tiene muy bajo puntaje o muy malas críticas, simplemente no la veo y ya está, paso a eso. Está Pero bien. si la película tiene buenas críticas, Ujú. sí la veo. Y bueno, antes he tenido esa mala suerte de ver películas malas cuando no conocía estas calificadoras, pues, ¿no? O sea, Ujú. yo iba al cine y, ¿por qué estoy viendo esto? Decía, ¿no? Entonces, ahora ya no, pues, ¿no? Ahora, previamente, reviso las calificadoras, veo algunas reseñas, algunas críticas especializadas y luego de eso ya. En el tema de la literatura he tratado de ser este año un poco más inclusivo, ¿no? He leído de todo. Ujú. He leído obras maestras, libros de autores nuevos, ¿no? He tenido muy buenas sorpresas, he leído libros, óperas primas muy buenas, como también he leído otros libros de autores recurrentes, ¿no? Que no me han gustado, que son los que me han estancado un poquito, ¿no? Ujú. Y bueno, en literatura sí trato de saber de todo porque a veces uno aprende también, o sea, Sí. de la literatura que uno siente que no es para uno, como de lo que sí te gusta bastante, ¿no? Uno aprende de todo. ¿Y solo tratas de leer literatura o también lees otro tipo de lecturas? Bueno, Historia. Una vez Ah. creo que te escuché que me dijiste que estabas leyendo sobre historia griega. Sí, eso, pero eso Ujú. es algo como rutinario, ¿no? Eso sí, siempre he leído sobre Ujú. historia, bueno, la mitología griega, la mitología egipcia. Ujú. Eso, bueno, ahora voy a empezar a leer quizá filosofía el otro año. Me he comprado unos libros de filosofía Qué chévere. y ahí para poder darle quizá más profundidad a los personajes, ¿no? Y sí, bueno, siempre es bueno leer de todo, pero este año me he enfocado más en literatura. Qué bueno, justo ahorita que estoy recordando algo que comentaste hace un rato, que decías que el hecho de que tú seas economista te ayuda de alguna manera a poder crear personajes. ¿Por qué? Porque en tu trabajo estás viendo distintos tipos de personas todo el tiempo. Sí, y también hay muchos personajes que tienen esa característica, pues, ¿no? Ujú. Hay algunos personajes que son personajes formales, ¿no? No tan bohemios, Ah, claro. Son serios, así, ¿no? algunos sí. Y luego terminas descubriendo que tienen como otra vida Ajá, así es, así. muy distinta a la de su Ajá. trabajo, como tú. Bueno, Juan, ahora sí hemos terminado este segundo segmento de la entrevista y vamos a proceder a ir a un corte para regresar con el siguiente segmento. En RSD avanzamos. Somos RSD Radio, la que te informa y acompaña en tu día a día. Somos RSD Televisión. Somos RSD TV, con contenido audiovisual diverso, noticias, entrevistas, entretenimiento y mucho más. Somos RSD Web, un espacio donde las noticias más importantes surgen a nivel local y regional. Somos RSD Redes, con información que necesitas en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Somos una multiplataforma informativa. Somos RSD, información que sirve.
continuamos con la entrevista a Juan Antonio Álvarez Gavidia. Y ahora sí, vamos a pasar con esta dinámica en la cual vamos a proyectar algunas fotitos para que Juan pueda comentar brevemente acerca de cada una de estas fotos. A ver, vamos con la primera foto. Ah, ya. El cuy negro. El cuy negro, claro. Esa es la foto de mi portada, Ujú. ¿no? La portada de mi libro. Recuerdo que la propuesta se lo di a la editorial, yo más o menos qué era lo que quería, ¿no? Un cuy, el libro maldito, que estaba muy presente, que se llama Martirio de Mobuki, y la casa del brujo Hermes Bocanegra, ¿no? Y el fondo, bueno, ya era un tema de matices, y empezamos a trabajar, y me gustó al final cómo quedó. La tipología también la elegí yo, o la propuse. Está chévere ese cuy. Ajá. Me encanta que se haya mimetizado el color del cuy con el fondo de alguna manera para que solo se vean los ojos rojos. Ajá, los ojos rojos, así es. Sí, está Ahora sí vamos con la siguiente foto. Ahí está. ¿En dónde estás? Es una sesión de fotos, creo, ¿no? Sí, esa me la hizo Razú Vázquez, Ah, ya. que había sido miembro de Operación Fishland. Ujú. Me colaboró con las fotos. Le agradezco mucho a Razú. Así Fue es. en la Universidad del Santa. Ah, ya. Sí, se me hacía conocido el lugar. Ajá, así Y es. ahora sí, con la siguiente foto. Ahí, ¿es una de tus primeras promociones del libro? Claro, esa sería la presentación número 2. Sí, la segunda presentación de mi Ah, libro. ya, ajá. La primera fue en Santa, hubo una feria de libro en Santa, y esta fue en Chimbote. ¿Ese en ¿no? qué año En el fue? Centro Cultural Centenario, en el 2023, Ah, diciembre del 2023. Y la persona que te acompaña ahí. Él era el editor de ¿Cómo Estación se La llama? Cultura, Diego Bardales, que ahora ya no trabaja en Estación La Cultura, trabaja en otra editorial. Ah, ya. Ya por si acaso. Sí, así es. Pero en esa época él era el director de Estación La Cultura y sí, ¿para qué? Hicimos muy buena química, Ujú. me gustó trabajar con él. Ya, muy Y, bien. le estoy muy, muy agradecido, ¿no? Porque también me ha ayudado bastante a poner a mi libro en la crítica nacional de alguna Ajá. manera, ¿no? Creo que él es de Lima, ¿no? Sí, él es de Lima. La editorial es de Lima, así es. Bueno, vamos con la siguiente foto. Ahí estás, ¿en dónde? ¿En qué colegio es? Ah, es el Colegio Raimondi, Es tu alma mater. mi alma mater, así es. Sí, justo hubo una tertulia literaria, ¿no? Con los alumnos y mi libro El Cuy Negro. Recuerdo que me hicieron declamar ahí, porque yo les contaba que... Declamadas de niño. Declamaba de niño en el colegio, así es. Que declame, dijeron. Y ahí me salté un poema y todos me aplaudieron. Sí, la pasé muy bonito. Ah, ya, qué bueno. ¿Y ahí te invitó el director o cómo fue que llegaste para presentar tu libro? Ya, lo que yo hice fue primero tener una entrevista, ¿no? Ujú. Con el director. Le dijiste, yo estudiaba ajá. acá. Bueno, el director ya me conocía, ya, ¿no? ajá. Le di el libro para que lo analice, ¿no? Le dije que había tenido buenas críticas a nivel nacional, ¿no? Buenos comentarios y que sería bueno, no sé, que lo evalúan, pues, ¿no? Ujú. Y sí, les gustó y me dijeron de que ya en 2 años consecutivos ha estado incluido en el plan lector del colegio. Ah, qué bueno, Sí. muy bueno. Ahora no sé si es que lo incluirán para el otro año, tendría que sacar un nuevo tiraje, ¿no? Porque ya no me quedan ya. Una nueva portada, tal vez, ¿no? Una nueva portada, sí, es una edición Bueno. conmemorativa. Sí, vamos con la siguiente foto, a ver. Ahí también estás promocionando tu libro. Ah, ese es en la librería Mendoza Franco. Ujú. Justo me presentó Denise Vega Farfán. Sí, fue esta presentación en febrero del 2024, febrero, si no me equivoco. Ujú. Y me gustó mucho el público, ¿no? Tuvo bastante llegada también. Ujú. No me esperaba las ventas en ese día. Ah, ese día vendiste varios libros Sí. Qué Sí. bueno. No solo de amigos, sino de muchas personas desconocidas, ¿no? que recién estaban yendo a conocer. Así es, Ah, así qué es. chévere. Ujú. Ahora sí vamos con la siguiente. A ver si hay más. Creo que hay un par de fotos más ahí. Ah, y ese estás en el Colegio El Raimondi. Colegio Raimondi, así es. Y Ajá. la siguiente foto, Sofi. Ahí Ah, ya es cuando... esas caritas de adolescente. Sí, es cuando ganamos el premio del mejor blog de arte y cultura en el año 2011. Premio nacional, me dijiste. Sí, ¿no? premio nacional como mejor blog de arte y cultura. Ahí estamos con nuestro diploma. A ver si mencionamos los nombres de izquierda. De izquierda a derecha está Razú Vázquez, Renzo Lomparte,
mi persona, Juan Antonio y Marco Silva. Los 4 miembros que quedaron de OFF, pues, ¿no? De los 12 que convocaron en un Sí. inicio, ¿no? Ajá. Ya, a ver, esa es la última foto, creo. ¿Sí? Ah, ya falta una. Ah, A ver, vamos a ver cuál es la que falta. Ah, ¿dónde están ahí? Esa es de Operación Fishland, pero ¿en qué lugar están? Ahí estábamos en el castillo. Que queda por Llenos de Santa. Sí, así es, más allá de Santa. Ah, más allá de Santa. Y sí, estamos en una sesión fotográfica y yo soy el que estoy con el rebotador de luz. Justo está Razú ahí hablando por teléfono, ¿no? Que imagino que has tenido varias aventuras cuando estabas en ese proyecto de Operación Ajá, así Fish. es. Qué chévere. Bueno, ahora sí, Juan, hemos llegado a la parte final de las fotos, pero vamos a pasar a este siguiente segmento que se llama Dispara y Responde. Ah, Dispara y responde. Preguntas para responder en solo 3 segundos. 3, 2, 1. Bueno, Juan, ahora sí, sin pensarlo mucho vas a tener que responder estas preguntas en 3 segundos nada más. qué miedo. Y vamos con la primera. ¿Chimbote, Trujillo o Payasca? Chimbote. Segunda, próximo libro. Bueno, ya lo mencionaste. Pachamama Arde. Ah, ya. Tercera pregunta, ¿escritura o economía? Escritura. Cuarta y última pregunta, ¿quién es tu persona favorita? Mi hija. Diana. Dianita. Dianita con sus 10 añitos ya, ¿no? ¿Cuándo? Ya va a cumplir 11. Sí, el próximo mes. ¡Qué emoción! Bueno, ahora sí hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Ha sido una entrevista bastante nutritiva, creo yo. He podido aprender mucho de cuáles son tus procesos creativos y me ha gustado también escucharte y poder conocer más acerca de cómo logras también escapar, ¿no? de la economía de alguna manera con la escritura. Y todo eso es interesante de escuchar. Juan Antonio, ¿cómo te has sentido tú? ¿En la entrevista? Me Claro. he sentido muy bien. Ujú. Me he sentido que he hablado un poquito más también porque esta ha sido una entrevista un poco más extendida. Tipo podcast, ¿no? Ajá, un tipo podcast. Sí, me ha gustado mucho la dinámica. Estoy muy agradecido por tu invitación y bueno, por todas las preguntas que me has hecho. Me puse nervioso al inicio con eso, dispara y responde, ¿no? Sonaba como a verdad o reto, algo así. Pensabas que te iba a disparar. No, te dije que no te iba a preguntar nada comprometedor. Ay, muy bien, muy bien. Está bien. Ya, muy bien. Compañeros que han estado hasta el momento de ahora viéndonos desde sus casitas o desde cualquier lado de sus celulares. Muchas gracias por acompañarnos. Este ha sido en este programa de La Esencia. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa. Comenten en los comentarios, denle like, compartan también. Comenten a quién les gustaría que entrevistemos en un próximo programa. Y este también, antes de que me olvide, es el último programa de este año 2025. Lo estamos cerrando con Juan Antonio. Así que nada, es un cierre con broche de oro. Veremos quién será nuestro próximo invitado del 2026. Eso ya lo sabrán la próxima semana. Chau, chau, cuídense. La Esencia. Sintonízanos por Facebook Live, YouTube y por la FM 102.1. Esto es La Esencia con Flor de Lis.